Vaya, ahorita vamos a crear una nueva composición. Vea. Tenemos estas dos, voy a crear una nueva, me voy a composición, new composition. Al mismo tamaño le voy a poner eh, comp 2, vea, solo para tener una variación de nombre. Entonces aquí voy a importar una imagen, cualquiera. Voy a poner la de un personaje aquí para que sea más fácil de ver. Vea. Entonces, digamos aquí, si se fijan, la pantallita está un poquito pequeña. ¿Vea? Entonces, ¿cómo puedo yo agrandarla o hacer zoom in y zoom out? Lo puedo hacer con la herramienta de zoom y alt para alejarme. Lo puedo hacer con el scroll del mouse o con el trackpad de la computadora. ¿Ve? O lo puedo hacer si lo quiero hacer un poco más detallado, un poco más exacto, puedo hacerlo en esta opción. Yo aquí le puedo poner al 100%, puedo ponerlo al 400%, puedo ponerlo al 25%, etc. O le puedo poner fit, o fit up to 100%. Entonces esto es que si yo le doy fit up to 100%, lo que va a hacer es que me lo va a poner al 100%. O sea, ese tamaño es como el tamaño real en píxeles. Si yo le doy fit, me va a hacer el tamaño de la pantalla, ¿verdad? No exactamente al 100%. Igual, si yo de repente quiero verlo un poquito más amplio, puedo venir y si se fijan, justo aquí en esta posición, me muestra este iconito. Con este iconito, así como en todos los programas, ¿verdad?, de Adobe, yo puedo estirar, reducir las áreas que yo quiero estirar o reducir. Igual con esta ventana, ¿verdad?, puedo ampliar o achicar lo que yo quiero ver, ¿verdad? Entonces le pueden dar fit o fit al 100% y ahí queda. Ahora bien, hay otra herramienta que es bueno que ustedes sepan a dónde ubicarla. Es una herramienta que sirve para mover el eje. Entonces, digamos, si nosotros quisiéramos hacer que la tortuga, en este caso, ¿verdad?, tuviera, digamos que va a estar aquí la tortuga, voy a crear un nuevo layer, un sólido, porque quiero ponerle piso a la tortuga. Entonces digamos que aquí está la tortuga y yo lo que quiero hacer con la tortuga es que se vea que se está moviendo apoyada en el pie, ¿verdad? Entonces, si yo quisiera hacer eso, voy a cortar aquí el tiempo para verlo un poco menos expandido. Entonces, si yo quisiera hacer eso, digamos que en un segundo se mueva así, digamos que ahí más o menos lo estoy logrando. En otro segundo quiero que gire para allá y que el pie lo mantenga en el mismo lugar. Digamos que más o menos. Si lo corro, entonces sí se ve que gira, pero realmente no está girando bien, ¿vea? Porque se ve que el pie como que se desliza, entonces no está realmente pegado al suelo.
Entonces, ¿qué puedo hacer para resolver eso? Modificar el eje del objeto. Voy a agarrar nuevamente otro layer para que vean la diferencia. En esa misma posición. Y aquí lo que voy a hacer es que voy a modificar el eje. Entonces, la herramienta que ocupo para hacer eso es esta de acá. Que está a la par de la cámara. Le doy clic ahí y entonces ahora puedo agarrar el eje y moverlo a donde yo quiera. En este caso lo voy a dejar aquí. Voy a acercarme un poquito más para ver si se puede ver. Aquí, vea, aquí he puesto el eje. Entonces, en el caso anterior, en este yo tenía que mover, tenía que hacer un giro y mover el objeto, vea, para que pareciera que está en el mismo lugar, pero ya en este caso solo tendría que hacer la rotación, porque como el eje está aquí, entonces todos los movimientos que hagan van a tomar ese punto como base. Entonces yo lo muevo para acá, modifico la rotación, y entonces hoy sí parece que tiene la punta del pie pegada al suelo, ¿verdad? Tal vez quedó un poquito abajo, ¿verdad? Pero es mucho más fácil de hacer que teniendo que hacer el desplazamiento y el giro. Entonces podemos ver uno cómo se ve. Y vamos a ver el otro. Entonces en este sí se ve como que es la punta, como que la punta del pie sí está pegada al suelo. Okay, vamos a ver otro caso en el que me sirve esta herramienta. Voy a crear un nuevo layer, poner otro color. Entonces tengo este rectángulo, ¿vea? Y digamos que yo lo que quiero es que el rectángulo venga y salte así, vea. Entonces, y quiero hacerlo que sea un poquito flexible, o sea, que se vea como que está rebotando. Entonces vengo y voy a modificar posición y escala a la vez. Vaya, aquí yo quiero que se vea como que se agacha. Bueno, es más, para hacerlo más fácil lo voy a hacer justo en el borde. Yo voy a ver como que se agacha y salta. Entonces voy a hacer la modificación del tamaño, cambio la posición y de ahí que salta. Y de ahí cae nuevamente y voy a hacer que se modifique la escala y cambio la posición y de ahí se vuelve a estirar, ¿verdad? Normal, queda como estaba antes más o menos.
Entonces ahí está, ¿verdad? Digamos que el movimiento se cumple. Entonces, dentro de todo se ve que ahí va, ¿verdad? Pero si se fijan, todos los pasos que tuve que hacer aquí, ¿verdad? Sí, son montones. Posición, escala, etcétera. ¿Cómo lo puedo hacer diferente? Voy a crear un nuevo layer con otro color. ¿Cómo es que eran los? ¿Cómo es? Es que ya estoy. Va, espérense, que no hemos llegado todavía a lo de las curvas esas. Va, digamos que lo tengo aquí, vean. Pero como yo sé que mi objeto debe tener como base el suelo, entonces lo que voy a hacer es modificar el eje de posición. Entonces me vengo aquí, busco dónde está el eje, ocupo la herramienta esta, desplazo el eje y lo pongo en la base. Lo voy a subir un poquito porque no quede en el borde, ahí está, ¿vean? Entonces ahora, si yo quiero hacer el mismo movimiento que hice con el otro layer, me pongo en mi posición inicial, genero los keyframes. En este caso solo voy a modificar la escala, ¿verdad? Y ahora, como mi eje está en la parte de abajo, no tengo que mover la posición, ¿verdad? Porque me queda en la misma posición. Aquí sí voy a poner otro keyframe de posición porque a partir de ahí es que yo quiero que salte, ¿verdad? Entonces salta, modifico la escala nuevamente. Modifico la posición para que ya caiga en el suelo. De ahí modifico la escala solamente aquí sin mover la posición. Y de ahí nuevamente solo hago el movimiento de la escala. Hasta le puedo hacer un poco más a un lado porque como no lo voy a mover, me resulta más fácil. Y ahora lo voy a correr para hacer el preview. Y ahí está, entonces se fijan la diferencia que hay entre hacerlo con la variación del eje y con la variación de y sin mover el eje. Vamos a ver otro ejemplo de dónde es que nos resulta bien usar los ejes. Digamos que yo quiero hacer un aspa de un helicóptero. Voy a hacer un nuevo layer. Entonces quiero hacer el aspa de un helicóptero. Ahí está. Voy a hacer otro nuevo layer. Voy a poner otro color. Un poquito. Voy a modificar el tamaño. Ahí está. Y lo que voy a hacer es que este mismo lo voy a duplicar. ¿Cómo lo puedo duplicar? Lo puedo hacer viniéndome aquí a Edit, Duplicate, o si no, comando D.
y lo duplica. Obviamente aquí lo ha duplicado, pero como está, es el mismo layer, entonces aparece igual, vea. Por lo que yo le voy a hacer la rotación a 90 grados. Ahí está, vea. Entonces yo quiero que esto gire eh, como un helicóptero, vea. Ahí yo soy un helicóptero, vengo y aquí le voy a dar rotación y ahí va, vea. Ahí está rotando. Lo que hice fue seleccionar los tres y al tenerlos seleccionados y al cambiar las cifras, si se fijan, me cambia la de los tres elementos que tengo seleccionados. Y ahí está, ve, ahora lo corro y ahí está girando. Pero esta es una hélice de cuatro Aspas. aspas. Pero ¿qué pasaría si yo necesito que sea una hélice de 3? Entonces tengo que hacerlo diferente, obviamente. Entonces vamos a crear otro nuevo layer. Vamos a poner ahí y vamos a ocultar este. Y vamos a crear otro layer con otro color. Y lo vamos a dar así, vean. Entonces, como yo quiero que sea de 3, voy a venir y voy a cambiar el eje. Lo voy a poner aquí. Entonces, como el eje está aquí, tengo que venir y yo modificar la posición de esta aspa. Entonces, tengo esta aquí, lo voy a duplicar y voy a modificar la rotación para que me quede en esta posición, vean. Voy a duplicarlo nuevamente y voy a modificarlo para que quede en esta posición, vean. Aquí obviamente no es exacto, vean, pero digamos que más o menos así es, vean. Entonces ahora yo puedo seleccionar todos estos elementos, crear un keyframe de rotación y hacer que todo gire. Como todo está girando alrededor del eje, el eje está ahí, entonces todo gira de esa manera. Y ahí está, vea, son tres aspas de la hélice. ¿Qué pasa si yo no lo hago de esa manera? Si yo no cambio los ejes y quiero hacer eso. Igual, hay otra manera de hacerlo que vamos a ver más adelante, pero ahorita digamos que lo estamos trabajando todo de esta manera. Digamos que tengo esto aquí, voy a crear otro layer que tenga otro color. Esto me va a definir el centro y entonces tengo este y sin cambiar el eje lo pongo aquí, lo duplico, voy a hacer la rotación,
formando la hélice, pero si se fijan no he cambiado el eje de los objetos. Entonces tengo la hélice, ya lo tengo formado, pero si yo vengo y hago la rotación de esto, ¿qué es lo que va a pasar? Que cada objeto va a girar. Individual, o sea, no, porque no están agrupados. Sí, no, pero aquí ninguno está agrupado. Ujú. Aquí lo que hemos hecho en los casos anteriores es que hemos cambiado el eje de los objetos. Entonces aquí no están agrupados. Si los enciendo todos estos, a ver. Cada uno tiene los mismos parámetros de giro. Entonces, como todos giran alrededor del eje que está en el centro, todos giran bien, vean. Pero en este caso, en el caso de... ¿Dónde está? En este último caso, no cambié los ejes de ninguno de los objetos. Entonces, al querer hacer una rotación para todos los objetos, así como hice con el anterior, cada objeto va a girar alrededor de su eje. Entonces es como que tuviera tres hélices diferentes. ¿Por qué? Porque como cada uno está girando alrededor de su eje, no está en el centro de la composición el eje, entonces no funciona. Y en ese caso es importante tener los ejes alineados. Obviamente esto, sí, el efecto que da es bastante interesante, va todo girando a la vez, pero si la tarea es hacer una hélice y traemos esto, quiere decir que no funciona. ¿Ah? No. No, esto no es tarea, esto es fácil.